este caso, de tener todo lo que sería en este caso el poder de poder hacer y deshacer, en este caso, en todos los imperios de ultramar. Pero claro, todo esto, ¿de qué va metido? ¿Cuáles son los antecedentes? Porque tendremos que ver qué antecedentes hay. Es importante tenerlo presente porque Tenerife ha sido un lugar de desencuentros, pero no solo con Horatio Nelson. El primer desencuentro fue con Blake. En 1656, Blake intenta dominar la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Claro, ese puerto de Santa Cruz, donde la verdadera ciudad es San Cristóbal de la Laguna, por la que hoy es ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos que tener presente que solo el puerto. Hoy en día es una ciudad independiente de Santa Cruz, un municipio independiente, pero en su momento era nada más que el puerto. Además, se construyó de tal forma la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, alejada de la zona de la costa, buscando no solo otra cosa, sino evitar los ataques piráticos. Hay dos grandes ciudades, Santa Cruz, San Cristóbal de la Laguna y Teguise en Lanzarote, que se construyen separadas, buscando esta finalidad. Claro, las que se construyen en costa, como el Real de las Palmas de Gran Canaria o la ciudad de Santa Cruz de La Palma, hoy en día con el problema del volcán, fíjense ustedes que son arrasadas en el siglo XVI y siglo XVII, son arrasadas por completo por los ataques piráticos. Aquí no, aquí se busca. ¿Pero por qué? ¿Por qué alejar San Cristóbal de la Laguna? San Cristóbal de la Laguna se aleja no por otra cosa, sino porque el virrey de las Islas Canarias vive allí, el capitán general. En el siglo XVIII baja Santa Cruz, pero anteriormente siempre vivió en la casa de los capitanes, ubicada cerca de la casa del regidor, en el propio centro, en el propio tejido, en esa retícula que ha sido la que le ha dado, en esa cuadrícula que ha sido uno de los motivos para nombrarla Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Blake intenta, pero Blake no logra en 1656 saquear, apropiarse, porque un poco pueden ser las finalidades. A él le siguió Jennings en 1706, que intenta también arrasar la ciudad, hacerse con sus tesoros, y por último, el último de los grandes que fue en este caso Horatio Nelson, el que intenta en 1797, tercer intento inglés por poseer la plaza de Santa Cruz de Tenerife, y de esa forma romper ese nexo, esa última tierra que existe española de tránsito hacia lo que sería el Nuevo Mundo. Nelson intenta, pero tampoco lo consigue. Claro, todo esto ¿qué provocó? Porque aquí les he puesto el escudo de la ciudad de Santa Cruz, pero hay que entender por qué el escudo de la ciudad de Santa Cruz aparecen esas tres cabezas de león. Esas tres cabezas de león, león heráldico, panteras, no son otra cosa sino las tres derrotas, además cabezas cortadas, donde se produce la derrota, en este caso, de los ingleses en España. Aquí se producen directamente esos tres intentos piráticos, corsarios, de ataque a lo que es a la plaza de Santa Cruz, desaparece directamente porque son vencidos, son derrotados. Pero claro, ¿qué hablamos? ¿De conquista? ¿Hablamos de saqueo? No queda muy claro. Vamos a ver, hay autores que defienden conquista, hay autores que defienden saqueo. Esto es una cosa que vamos a proponer. Próximo día 18 tenemos en la Universidad de Oxford, tenemos nosotros, tanto Justo Hernández como yo, una presentación donde vamos a plantear directamente esta situación. Fue conquista, fue un intento de conquista por parte de Horatio Nelson, fue un intento de saqueo. Veremos a ver, y yo creo que cada uno se debe de quedar un poco, pues en este caso, con su propia opinión. Horatio llega a las Islas Canarias con, pues fíjense, toda esas infraestructuras o esos barcos con los que intenta de alguna forma hacerse con la ciudad de Santa Cruz. Pero fíjense que además de ello lleva un cargamento de 900 hombres para la toma de Santa Cruz. Esto es algo bastante interesante. Y a ello se plantea una primera fase. La primera fase, para poder entrar en Santa Cruz, consiste en un desembarco, sobre todo en la playa de Valleseco. Ahora veremos dónde está la playa de Valleseco, para avanzar hacia un montículo en altura y tomar sobre todo el castillo de Paso Alto, y así obligar, en este caso, a Antonio Gutiérrez de Otero, teniente general de las Islas Canarias, a que de alguna forma se rinda ante el poderío, en este caso, porque además queda uno de los flancos de la ciudad, quedaría en este caso resguardado. Ahora después hablaremos un poco de las fortificaciones de Santa Cruz, porque Santa Cruz se convirtió verdaderamente en una fortificación,
importantísima, donde prácticamente tenían un muro, una muralla marítima que llevaba todo lo que era el frente de la propia ciudad para protegerla. Segunda fase, venía marcada sobre todo si al finalizar la primera fase no se conseguía la rendición, lo que se iba a buscar era iniciar una segunda fase en la que se enviarían fuerzas para desembarcar en la ciudad y tomarla en combinación con la gente que en Valle Seco estaba ubicada. Claro, estos planes de Nelson comenzaron a torcerse sobre todo ya que una serie de buques fueron avistados ya desde el día 21 al 22 de julio. Y el gobernador, en este caso el teniente general Gutiérrez, dio la orden de preparar las defensas de forma inminente. Toda la zona de la cordillera de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, una cordillera muy importante próxima a Santa Cruz, tiene todo lo que son una serie de atalayas que permiten de alguna forma, están además ubicadas de forma muy estratégica para poder de alguna forma tener esa visión y poder ver la proximidad de algunos barcos que pudieran de alguna forma atacar la plaza. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Esos primeros pasos sobre todo fueron la gran mayoría de milicias, porque lo que hizo sobre todo el general Gutiérrez fue mandar a la propia ciudad de Santa Cruz esas milicias que eran vecinos de las islas, llegaron a venir vecinos incluso desde el sur de la isla de Tenerife, y sobre todo un destacamento francés que también, al ver que eran ingleses, ayuda directamente a los propios españoles. Tenemos que recordar que España en este momento acaba de alguna forma, se acaba de producir la Revolución Francesa, pero no quita con eso que esa animalversión que tiene hacia los ingleses hace que de alguna forma se posicione, en este caso, de parte de los propios españoles. Fíjense que el plan estratégico que marca Nelson, el día 17 convoca a sus capitanes en el Teseo y prepara el plan de asalto. Y este plan de asalto, fíjense que él lo divide, no voy a leerlo, de todas formas esto ya vendrá recogido dentro de las actas que se van a elaborar de este encuentro, vendrán recogidos muchos de los materiales que voy a de alguna forma a proyectar. Pero fíjense hasta incluso cómo estructura pues todo lo que son pues las diferentes fases en las que se tiene que desarrollar ese desembarco y ese apropiamiento, en este caso, de la propia ciudad. Fíjense que hasta incluso llega de alguna forma a redactarlo para que cada uno de los capitanes de los que formaban, en este caso, la flota que venía a atacar la plaza, pudieran saber cómo tenían que hacerlo. Incluso, fíjense que esto es un pequeño croquis del plan que diseña Horatio Nelson para el ataque de Santa Cruz. Está hecho de puño y letra del propio Horatio. Y aquí aparece, pues de alguna forma, cómo se va. Claro, es difícil entenderlo porque la verdad que la calidad de la foto no es muy buena, pero fíjense, el primer intento lo van a marcar en la madrugada del día 22 de julio en 3 fragatas inglesas que sobre todo se van a situar a 3 millas y comienza todo lo que es el movimiento en 2 formaciones en lanchas, pero unas lanchas que sobre todo va a tener una primera formación con 23 lanchas que van hacia el barranco del Bufadero y una segunda formación en 16 lanchas que van directamente hacia Santa Cruz. Esto hay que tener en cuenta que el hecho de que sobre todo los defensores ya estuvieran alertados, ya hubieran sabido por esas atalayas, esos vigías que están ubicados en zonas estratégicas, hizo que prácticamente alertara ya de los planes de Horatio Nelson. Y también aquí hubo una cosa, mes de julio, mes sin alisios, mes donde el calor es bastante importante y el viento es poco en la zona de Santa Cruz, pues en este caso los vientos no fueran nada favorables y que se hiciera fracasar ese primer intento. Tenemos que recordar que todavía la máquina de vapor no se ha incorporado dentro de lo que son los barcos, y que los barcos precisan para su movimiento pues el hecho de tener en este caso, de dar uso a lo que sería en este caso el viento. Fíjense cómo aparecen aquí la playa del Bufadero, Valle Seco, y fíjense cómo en donde está ubicada la N, ahí está todo lo que sería el núcleo principal de la ciudad de Santa Cruz, la plaza de Santa Cruz. Claro, los vigías ya estaban colocados en toda esta zona de aquí. Toda esta zona que aparece aquí, ya estaban ubicados todo lo que eran los vigías, en esta zona. Entonces, el fuerte de Paso Alto, que está en uno de los laterales, protege de alguna forma cualquier tipo de invasión. De hecho, en la ciudad, si vienen a visitar Santa Cruz, que se lo recomiendo porque yo creo que es una ciudad magnífica,
aparece la cruz de Santiago colocada en ese pequeño montículo que intentan de alguna forma pasar, y a veces recuerda mucho al Corcovado en Brasil, ¿no? En Río de Janeiro. Bien. Claro, todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista de la importancia que tiene la Plaza de Santa Cruz. Estos son los castillos que conforman Santa Cruz y que prácticamente se convierte en una ciudad inexpugnable porque todo lo que es, en este caso, fíjense ustedes, todo lo que bordea la ciudad de Santa Cruz es una muralla al mar donde se han colocado estratégicamente fortificaciones para evitar cualquier tipo de invasión. El castillo principal es el castillo que aparece ahí, que es el castillo de San Cristóbal. Ese está como eje principal y a partir de ahí se vertebran una serie de fortificaciones y de fortines que lo que van a hacer, y baterías, que lo que van a hacer es proteger en aquellos puntos estratégicos la ciudad de Santa Cruz. Claro, aunque esto lo conoce Horatio Nelson, es verdad que él intenta no entrar directamente, pero sí por uno de los laterales, porque atacando el castillo en este caso de Paso Alto, podría entrar sin ningún tipo de problema en la ciudad de Santa Cruz. Aquí tienen ustedes una imagen aparece detrás de esos tres arcos, al fondo aparece uno de los castillos, el de San Antonio, y el que aparece en la primera imagen es el castillo, en este caso, el castillo de San Cristóbal. Fíjense también el castillo de Almeida, que es otro de los fortines importantísimos. Hoy en día es uno de los lugares donde se alojan gran cantidad de elementos que formaron parte de esta batalla, y el castillo de Almeida, claro, muy diferente a la forma que tenemos hoy en día y cómo ha sido embuido pues, por todo lo que es el tejido urbano de Santa Cruz. Muy diferente, pero vamos, que este es el castillo original. O el castillo de Paso Alto, esta es la parte alta del castillo de Paso Alto, o el castillo de San Juan, que estaba ubicado junto a lo que hoy está, donde está el auditorio Santiago Calatrava, el famoso auditorio Adán Martín. Pues ahí está ubicado, donde aparece esa playa, está colocado el auditorio, y ese castillo sigue hoy prácticamente como ustedes lo ven. Es el único que ha sobrevivido, y el castillo de Paso Alto, porque están en el extrarradio, sobre todo de lo que es la ciudad original. Fíjense aquí cómo nosotros nos encontramos la distribución, en este caso, de las propias baterías, cómo se distribuyen a lo largo del propio tejido y cómo aparece en el punto central, junto a ese martillo del muelle, aparece lo que sería en este caso, en la rala de Santa Cruz, aparece lo que es el castillo de San Cristóbal. Un castillo de San Cristóbal muy al estilo y al sabor de esos castillos, además revisado por el propio por el propio Torriani, donde se puede ver cómo aparece ese sabor muy de la arquitectura fortificada, en este caso de la edad moderna, del siglo XVI, siglo XVII. Hoy en día está desaparecido, es donde está ubicada la Plaza de España. Solamente se conserva en la parte baja de la Plaza de España, se puede bajar y ver parte de lo que sería el basamento de todo lo que sería en este caso el castillo. Y esos son los momentos del ataque británico. Unos momentos bastante complicados, estos los han retratado en diferentes obras al óleo, donde aparece el castillo, donde aparece la Torre de la Concepción, donde aparecen todo lo que son esa contienda bélica, ese bombardeo al castillo, que fue verdaderamente lo que originó. El primer intento parte de ahí, fracasa. Segundo intento, a las 10 de la mañana del día 22, aparecen las fragatas inglesas, que fueron sobre todo remolcadas por las lanchas para fondearse cerca de lo que pudiera ser Bufadero, y produce un desembarco de 1000 personas, de 1000 hombres, en este caso, en la playa de Valle Seco. Playa de Valle Seco mucho más cercana a lo que sería en este caso la ciudad de Santa Cruz, al castillo de Paso Alto. Ahí aparece ese primer desembarque en Valle Seco, que sobre todo lo que se va buscando es tomar directamente, nuevamente, lo que sería en este caso el castillo de Paso Alto. E independientemente de ahí, de Paso Alto se dirigen a lo que sería conquistar lo que sería el propio muelle. Esa era la intención de esa maniobra de desembarco en esas dos fases que se plantea desde el contraalmirantajo. Fíjense aquí que aparecen las primeras fases y la segunda fase con esos intentos de madrugada de poder desembarcar, la segunda donde aparecen con los 900 y con los 1000 hombres en esas zonas que son estratégicas, porque lo que se intenta es atacar no directamente de frente a la propia ciudad, sino por uno de los laterales. Aquí tienen ustedes una representación de todo lo que sería, en este caso, esos vigías, esas atalayas que están colocadas en puntos estratégicos para divisar lo que son los propios barcos que pueden llegar a la isla. Y aquí aparece ese intento de ataque,
reconstrucción del intento de ataque a lo que sería el castillo de Paso Alto. Los ingleses, para poder acceder, tienen que saltar un desnivel importantísimo. Y ese desnivel es donde los españoles están esperándolo en la parte alta y de alguna forma revierten todo lo que es el propio ataque de los ingleses. Fíjense en las órdenes de Nelson, que lo que hace es mandárselas a Trowbridge, donde el Theseus, alta mar, 20 de julio. Y aquí fíjense cómo él de alguna forma habla y da las órdenes a los diferentes capitanes que conforman esa flota, y sobre todo a Oldfield, donde habla de ese capitán y del destacamento de artillería real, del teniente Baines, donde ellos de alguna forma son los que se van a encargar de llevar a cabo todo lo que sería en este caso pues el ataque a la plaza de Santa Cruz. Ese 22, fíjense que toman una pequeña cota, la cota que aparecía antes, para progresar con el fuego, pero no pueden tomar el castillo. Y el teniente general Gutiérrez lo que hace no es otra cosa, enviar refuerzos directamente a Valle Seco para de alguna forma frenar. Es verdad que se logró saber, cuenta la tradición, de hecho hay un lugar en Paso Alto que conmemora, donde las aguadoras que venían a la ciudad de Santa Cruz descubren el desembarco de los ingleses y ponen en conocimiento al general Gutiérrez, en este caso a la autoridad, de lo que está ocurriendo. Eso ayudó mucho a que sobre todo el general Gutiérrez pudiera de alguna forma movilizar sus tropas, las milicias que tenía a sus órdenes. 23 de julio hay una retirada, reembarca en la noche del 23 al 24, porque sobre todo se encuentran con un terreno escabroso, se encuentran con la imposibilidad de poderse mover y sobre todo por una carencia de fuego naval de apoyo que permitiera de alguna forma, sobre todo, ocupar al castillo de Paso Alto para poder invadirlo con muchísima más facilidad. Nelson intima a los españoles a rendirse. Una carta sobre todo intimidatoria al general Gutiérrez. El general Gutiérrez no sabía, además tenía el reparo sobre todo, aunque el general Gutiérrez fue un teniente general destacadísimo, además sobre todo por una hoja de servicio magnífica, donde sobre todo lo que hace es intimidar al propio general, intentar intimidar al propio general Gutiérrez, que no tiene sobre todo además desperdicio. Aquí tienen la carta, una carta sobre todo muy marcada dentro de los rangos que correspondían, y fíjense ustedes como además incluso le dice que tiene que entregar el navío Príncipe de Asturias, procedente de Manila y con destino a Cádiz, perteneciente en este caso a la Compañía de Filipinas, y que, bueno, pues que tiene que rendirse si no va a arrasar de alguna forma la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Claro, Gutiérrez le contesta con una misiva que tampoco tiene ningún tipo de desperdicio, y es sobre todo donde hasta incluso le llega a enviar un par de limonetes de vino, como de alguna forma no burlándose, pero sí diciéndole, bueno, pues usted quiere que nosotros le entreguemos el Príncipe de Asturias y no le vamos a entregar el Príncipe de Asturias. Y al final le planta cara, sobre todo, y una carta muy cortés, muy amable, que algunos la han visto, hasta incluso la han querido ver, pues esa cierta burla, donde pues de alguna forma se intenta pues de alguna forma sucumbir, que sucumba en este caso el propio general Gutiérrez. Nelson también se compromete a llevar la noticia de la victoria a la península, la victoria en este caso no de los españoles, sino la victoria de los propios ingleses. Y aquí volvemos otra vez a todo lo que sería, porque de aquí se pasaría, de esta segunda que no se consigue, de esa segunda intento, se pasa al tercer intento. Las fragatas inglesas levan anclas y se alejan sobre todo de la costa. Gutiérrez espera un ataque de nuevo y cambia sobre todo su estrategia. Cambia el despliegue y crea un pequeño destacamento en Paso Alto, concentra fuerzas para la defensa de todo lo que es la ciudad y refuerza las defensas tanto del puerto, con el castillo en este caso el castillo de San Cristóbal, y mantiene alerta todo lo que son todas las instalaciones, todo lo que son las instalaciones defensivas de la propia ciudad. Nelson, ¿qué hace en contraposición? Decide atacar frontalmente todo lo que es Santa Cruz, con un desembarco en el muelle al frente de sus tropas, de las cuales desembarcan con 700 en los muelles para tomar el castillo de San Cristóbal y desplegarse por la Plaza de la Pila. La Plaza de la Pila está justo en la parte trasera del castillo que es la Plaza de la Candelaria actual, del antiguo castillo de San Cristóbal. Y ante eso, sobre todo, Nelson escribe a Jervis
y le dice a su superior: tomaré el mando de todas las fuerzas destinadas a desembarcar bajo fuego de las baterías de la ciudad, y mañana probablemente será coronada mi cabeza con laureles y con cipreses. O sea, tenía pensado que iba a conseguir tomar la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Fíjense que las primeras horas del 25 de julio, que es cuando ocurre el desarrollo de la contienda, las lanchas de desembarco comienzan a navegar hacia el muelle, poco visible y en silencio, algunas hasta incluso cubiertas con lona. Solamente 3 grupos pudieron dirigirse al muelle para desembarcar, aunque solo desembarcan 5 de las lanchas. Restos se estrellan, muchas de ellas contra las rocas, porque además incluso la noche no acompaña, hay un silencio increíble, no hay viento, y bueno, pues no ayuda para nada. Nelson viaja en el bote número 4, de los cuales en el cuarto bote logran desembarcar, pero antes de llegar a tierra firme, recibe lo que es el impacto procedente del cañón Tigre, que sobre todo además ha quedado la leyenda. Algunos dicen el cañón Tigre seguramente pudo haber sido metralla que pudiera caer, porque impactar directamente en el brazo, si le hubiera impactado, si hubieran dirigido el cañón hacia lo que es el propio Horatio Nelson, pues seguramente Horatio Nelson no hubiera sobrevivido directamente. Lo que se piensa es que, sobre todo, además incluso por las descripciones médicas que nos han llegado, que fue metralla que le cayó y le destrozó, pues en este caso, parte del brazo. Fíjense aquí cómo se desarrolla todo lo que sería el desembarco británico y cómo se dirigen directamente lo que son las propias barcas para poder de alguna forma desembarcar en este caso en la plaza de Santa Cruz. Nelson ordena el ataque, conduce personalmente a uno de los 6 grupos de abordaje, y entre ellos pues están todos los capitanes, desde Trowbridge, Miller, Hook, Waller e incluso Thompson, que son los que van de alguna forma a liderar cada uno de los barcos. Aquí tenemos una representación magnífica al óleo de Esteban Arriaga, donde aparece, pues en este caso, parte del desarrollo de lo que sería en la contienda, o el de propio desembarco. Esto es una recreación del desembarco en ese muelle que aparece, si recuerdan bien, fíjense, ese muelle de espiga, esa prolongación que hace de muelle, pues donde se desarrolla el desembarco, una recreación del desembarco, hasta incluso cómo están apostados en diferentes fortines, alrededor del propio castillo para defender, en este caso, el propio. Y aquí tenemos la representación donde aparece, bueno, pues el golpe que recibe Horatio Nelson, una recreación donde pierde, bueno, pues el propio. Hay muchas representaciones al óleo que de alguna forma intentan retratar ese momento trágico en el cual el que pensaba ser laureado, pues pierde los laureles en las playas de Santa Cruz. Fíjense que tras esta tentativa de fracaso, Nelson se encontraba con una situación insólita, sobre todo en su carrera, que debía sobre todo resolver para salvar pues, su honor en este caso en la armada inglesa, porque sobre todo nunca se había visto, es el único, la única contienda que de alguna forma él pues, pierde. Aquí aparece retratado el cañón Tigre. Este es el cañón Tigre, donde de alguna forma pues, se ve reflejado pues aquí las características, un cañón de 1768 fundido en Sevilla, con y que fue el que de alguna forma pues, le causó ese daño tan atroz al propio Horatio Nelson. Aquí tenemos más representaciones de lo que sería ese tercer intento. Fíjense, además, incluso todo esto se remeda año tras año, el 25 de julio, donde se hacen representaciones en la calle. Esto con los años del COVID se ha visto mucho más limitado, pero que sí se hacen estas representaciones anualmente con respecto a lo que es la situación, el evento que ocurrió el 25 de julio de 1767. Fíjense que 3 grupos de lanchas desembarcan en el sur de la ciudad, ¿vale? Trowbridge llega a la playa de la Caleta y en dirección a la plaza en este caso de la Pila. Y los otros van hacia la playa de Carnicería. Son todo playas muy próximas, playas, pequeños reductos desembocaduras, en este caso de barrancos, donde con ellos intentan de alguna forma poder acceder a lo que es la propia ciudad, ya que no pueden acceder por el frente en el cual pues, se encuentran una pared increíble con todo de artillería que está defendiendo la propia ciudad. Trowbridge llega al convento de Santo Domingo, donde se refugia. Es un convento que hoy
está ubicado encima el Teatro Guimerá. Después de las desamortizaciones se colocó el Teatro Guimerá allí, que es el teatro principal que tiene la ciudad de Santa Cruz. Y fíjense, esto fue lo que ocurrió en las propias calles de Santa Cruz, entre las propias milicias, defendiendo lo que es la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Este es el convento de Santo Domingo, donde se refugian, en este caso, los propios, hoy no queda nada de este convento, ha desaparecido, lo único que queda es el aljibe, que coincide debajo de lo que es la base donde está el escenario del teatro, lo que le hace dar una sonoridad, porque al final hace como si fuera una guitarra, pero muy curioso. Pero este convento desapareció tras la desamortización. Aquí tienen ustedes representaciones que se realizan cada año de ese tercer intento. Teniente Vicente de Siena captura a 5 soldados ingleses en la Plaza de la Pila y se los entrega al general Gutiérrez, a quien informa de que los ingleses están encerrados en el convento. Gutiérrez se anima ante tal hecho porque ve que han perdido la batalla, que Nelson tiene perdida la batalla, y Gutiérrez ocupa sobre todo el muelle, evitando sobre todo que los propios ingleses puedan reforzar. Y cerca lo que es el convento de Santo Domingo, donde aprisiona a esos ingleses que están dentro y que de alguna forma están además incluso intentando salvar porque no logran salir, se meten en una ratonera de la cual no pueden salir. Todos los intentos de ayuda de Nelson a sus hombres cercados son infructuosos, no llega a realizarlo. Al final, Trotwood tiene que de alguna forma negociar con el propio Gutiérrez y lograr lo que son las propias capitulaciones. Fíjense que donde aparece representado de negro en ese plano es donde está ubicado, en este caso, el propio convento de Santo Domingo. Aquí aparecen ya representaciones de esas capitulaciones, donde sobre todo, fíjense que lo que eran las capitulaciones aparecen aquí, fíjense cómo da informe el propio Trotwood de lo que ha sucedido, e incluso aquí aparece representada lo que es la rendición y la firma, las capitulaciones en el propio convento de Santo Domingo, de lo que son los propios ingleses. Rendición, 300 ingleses que estaban en la plaza de Santo Domingo, obliga a desfilar general Gutiérrez como forma de sumisión y de derrota a los ingleses delante de las tropas españolas, y fíjense una cosa muy curiosa, se queda con un botín de guerra. La propia bandera del Emerald está en este caso en el castillo de Almeida. Es curioso porque esta bandera tiene, aparte de la historia que conlleva, tiene otra historia, que en los años 70 unos ingleses intentaron comprar por 70.000 pesetas la bandera y devolverla otra vez a Inglaterra. Y fíjense qué casualidad que en el aeropuerto de Los Rodeos los cogieron con la bandera dentro de lo que era su propia maleta. Lograron comprar la bandera y se la llevaban. La bandera es junto con uno de las anclas del Teseo, que también están en lo que es en este caso muy próximo al castillo de Almeida. Fíjense aquí una representación de esa derrota y cómo en la Plaza de la Pila, al fondo aparece el castillo de San Cristóbal, y aquí fíjense cómo se les hace de alguna forma a esos 300 ingleses pues, que desfilen delante de las tropas españolas. Nelson siempre además incluso le envía una carta de agradecimiento al propio general Gutiérrez, porque podía, pues de alguna forma, además se comporta con esa elegancia propia de los soldados, de oficiales de su alto rango, y fíjense cómo aparece aquí hasta incluso carta que le envía el propio Horacio Nelson y le habla de la humanidad con la que han sido tratados y cómo se hacen ese regalo, que además se representa, de cerveza y quesos. Hay un intercambio en este caso, de objetos, de presentes para cerrar ese pacto. Y miren cómo la misma fecha del 25, ya el propio general Gutiérrez da parte al rey en la Gaceta de Madrid, queda impreso de qué es lo que ha sucedido y cómo la plaza de Santa Cruz ha salido victoriosa ante, en este caso, el contraalmirante Horatio Nelson. Fíjense aquí que Nelson también daría a su superior, Jervis, daría esas primeras indicaciones contándole lo acaecido y cómo
no nos ha sido posible tener éxito en nuestro asalto, y le cuenta lo que ha pasado e incluso las bajas que han tenido. Aquí aparece una carta escrita, la primera carta escrita por Horatio Nelson, pero con la mano izquierda. O sea, él pierde su mano derecha y con la mano izquierda, tras la amputación de su mano derecha, donde aparece hasta más incluso, fíjense lo que escribe: me he convertido en una carga para mis amigos e inútil para mi país. No quedaría después otra serie de batallas muy importantes, además incluso la batalla de Trafalgar, donde él pierde la vida, que ahora mismo tiene una exposición bastante interesante, donde aparece representado, además esta carta está en el Royal Museum de Greenwich, donde aparece, bueno, pues retratado. Fíjense que aquí le aparecen también las bajas, 349 bajas del lado inglés y 72 solo del lado español. Esto también es algo bastante interesante. Aquí aparecen representadas, desaparecidos incluso, que no se sabe qué es lo que ha podido pasar. Aquí están los oficiales muertos y los oficiales heridos, donde dentro de los oficiales heridos aparece Horatio Nelson, y todos los que son, pues prácticamente muchos de ellos, de los dirigentes de lo que son las propias fragatas. Y aquí aparecen los que mueren por el lado español. Son unos cuantos, pero no tantos como los que fallecen por el otro lado. ¿Qué pasa con Santa Cruz? ¿Qué le da de privilegio todo esto? Pues primero, a partir de este momento, el propio ayuntamiento solicita el hecho de nombrar a la ciudad Santa Cruz de Santiago de Tenerife, y ese es el verdadero nombre que nosotros tenemos. Lo que pasa es que ustedes nos conocen, siempre nos han conocido como Santa Cruz de Tenerife, pero Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y de hecho, fíjense que en nuestro propio escudo aparece la representación de esos tres leones que comentamos, cabezas cortadas de leones, pero aparece la Cruz de Santiago, y heráldicamente también figura ya no solamente nuestro gran guardián, que es el Pico Teide, sino que aparecen los tres castillos importantes que están, que de alguna forma protegen la ciudad. Fíjense que se le da el título y privilegio de villa, se la califica de noble e invicta villa, puerto y plaza, y se le modifica lo que es el nombre, que era lo que les comentaba con Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y esos privilegios de villazgo son los que se le van a otorgar a la ciudad, que se convierte en este momento en una villa independiente de lo que sería en este caso la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y quiero terminar con las imágenes de este monumento. Ahora mismo está desaparecido del tejido urbano de Santa Cruz por la remodelación que ha sufrido la Plaza de España. Pero sí es verdad que volverá a ubicarse nuevamente. Pero es un monumento sobre todo por los caídos el 25 de julio, el grito o coraje. Es una obra magnífica diseñada por Manuel Bettencourt, además incluso que se inauguró en 1997, y que sobre todo se diseñó para celebrar ese centenario del fallido ataque, en este caso de Horatio Nelson. Y yo quiero acabar con un poema de Juan Marrero González, escrito sobre la estatua, que sobre todo intenta de alguna forma retratar lo que pasó ese 25 de julio. Y dice así: no las regias vestimentas y armaduras que vistieran los señores de la guerra, vas descalza, con los pobres vestiduras de los pobres campesinos de mi tierra. Tienes aire de amazona sin montadura, recios puños con el coraje abre y cierra, la mirada interrogante hacia la altura, con un gesto vengador que al cielo aterra. Isla mía, hecha bronce femenino, hija hermosa del amor y la victoria. Quien se atreva a interponer en tu camino, brindará nuevos lauros a tu historia. Pues si amores y victorias son tu sino, el perdón a los vencidos es tu gloria. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes en el turno de preguntas para resolver cualquiera de las dudas. Gracias.